Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta cuarta lección referente a transmisiones por correo y poleas, se van a incorporar ya las ecuaciones, o mejor dicho, los datos que están relacionados con el rendimiento, pero su resistencia a la fatiga. En la lección pasada se había hablado más bien del resbalamiento, de cómo garantizar que no hay falla por resbalamiento. En esta ocasión ya se va a hacer referencia a los datos relacionados con la velocidad a la que se fatiga el hule o el material que componga la correa. Como espero que ya hayan podido percibir de lecciones anteriores en este tema o de su propia experiencia, en una transmisión por correa y poleas, los puntos críticos son las flexiones. Esas ocurren en el peor de los casos en la polea menor. Vean que se generan los esfuerzos más altos por flexión, y también en menor proporción en la polea mayor. Pero vean que la presencia de un tensor, aunque él no está transmitiendo potencia, que es la polea simbolizada por el cilindro de en medio, ese tensor, aunque no está haciendo ninguna función útil en términos de transmitir potencia, tal vez mantiene tensa la correa, pero no transmite potencia, está flexionándolo, y eso mete un ciclo de fatiga adicional por cada viaje de la correa alrededor del sistema. Entonces, esto es como lo que uno espera ver, si uno pudiera de verdad percibir los esfuerzos en una correa, así como decir en tiempo real. Eso es un modelo numérico, pero el asunto es que los ciclos de carga van a tener más o menos esa forma, o sea, van a haber mayores esfuerzos en el viaje entre A y D y en el viaje entre B y C, pero sobre todo entre A y D, en la polea menor. La tensión mayor y la tensión menor van a producir esfuerzo, pero no tan alto como el total, el que está dado, por ejemplo, en el punto D, que sería cuando tenemos máxima tensión y máxima esfuerzo por flexión. Se superponen los dos, sería el máximo esfuerzo, y es un esfuerzo que varía en el tiempo, o sea que lo va fatigando. Entonces, eso es nuestro límite, esa máxima tensión admisible va a ser aquella que depende del esfuerzo de flexión y tensión combinados admisible, multiplicado por la sección transversal de la correa entre el factor de seguridad, si decidimos utilizarlo. Entonces eso va a ser el límite del material. Después teníamos la ecuación que hemos hablado durante la lección de resbalamiento, que es que no haya deslizamiento, que es la que ustedes ven ahí, de máxima fuerza de fricción. Y por último, en términos cinemáticos, la potencia que se requiere va a ser debida a la diferencia de tensiones disponible multiplicada por la velocidad de paso. Entonces vean que aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones y, si se quiere, tres incógnitas, porque serían la tensión mayor, la tensión menor y la velocidad de paso. La velocidad de paso es en realidad una incógnita. Tal vez uno puede escogerla arbitrariamente o por experiencia, pero en términos prácticos es una incógnita. En términos prácticos, tal vez haya una velocidad de paso mejor que otra. Tal vez uno escoge 3000 pies por minuto, pero debió haber escogido 3500. Entonces, al agregar la ecuación de potencia requerida a la ecuación de deslizamiento, estamos suponiendo que ya conocemos la velocidad de paso, pero ese no es el caso siempre. Más bien, eso es una de las cosas que uno tiene que escoger razonablemente, tiene que escoger al principio del diseño, según las propiedades del material, y ahí es donde entra
la ecuación de máxima tensión admisible. Entonces, como pueden ver, tenemos tres incógnitas, velocidad de paso, FA y FB, y tres ecuaciones. Entonces, si nosotros tomamos estas tres ecuaciones y eliminamos FA y FB, nos queda esta ecuación que ustedes ven acá. Entonces, como pueden ver, es función de la velocidad de paso. Así como está, si uno escoge todo, excepto la velocidad de paso, si deja la velocidad de paso como incógnita, si la potencia es conocida, ojo que la velocidad de paso podrían despejarla, sería la única incógnita y el sistema tendría solución. Pero eso no es lo que nos interesa señalar en este momento. Es algo que podemos utilizar, pero no es lo que nos interesa señalar en este momento. Ojo que el CF, el factor de polea, el F, el factor de fricción, el ángulo de contacto, ese phi mínimo, la sección transversal de la correa AT, el esfuerzo admisible de la correa, o sea, su resistencia a la fatiga, su factor de seguridad, su densidad, todas esas cosas son constantes una vez que esa correa ha sido instalada en su sitio. Lo que podría cambiar es la velocidad de paso según el diámetro de la polea que uno escoja. Y por supuesto la velocidad de rotación del eje. Pero básicamente la velocidad de paso es lo único que nos está quedando como posibilidad o como alternativa de optimización. Y es lo siguiente. Como pueden ver, esta ecuación, si la velocidad de paso es la incógnita, vean que es de la forma x menos x al cubo. O sea, es una ecuación cúbica que su segunda derivada apunta a que tiene curvatura hacia abajo del lado derecho de un sistema de coordenadas. Solo que aquí no tenemos x y y. Nuestro x es velocidad de paso y y es la potencia. Entonces, si uno grafica cómo varía la potencia como función de la velocidad de paso, se generan unas curvas precisamente como las de una cúbica decreciente. Unas ecuaciones, una cúbica decreciente que además intersecan en cero, ¿verdad? Velocidad de paso cero, potencia cero. Entonces, esa ecuación de potencia como función de la velocidad de paso podría tener cualquiera de esas formas que está graficada o dibujada en esa imagen. O sea, es una forma de una cúbica decreciente. Solo que dependiendo de exactamente qué tanto estamos maltratando esa correa, o sea, qué tanta resistencia tiene, qué factor de fricción se está considerando, qué ángulos de contacto se están considerando, etc. Así va a cambiar, digamos, a las curvas azules o a las curvas verdes o lo que sea. Entonces, todas tienen, eso sí, una característica central, tienen un máximo relativo y eso es lo que nos interesa. Ese máximo relativo va a cambiar de acuerdo al material sobre todo y también un poquito según el tamaño de la correa, pero sobre todo por el material. El asunto es que todas van a tener un máximo relativo y ese máximo lo podemos encontrar simplemente derivando la potencia respecto de la velocidad de paso. Esa ecuación que ustedes ven ahí, la derivada, la igualamos a cero para encontrar ese máximo relativo y como ni el área ni esa parte de la ecuación que contiene los exponentes puede ser cero, entonces únicamente lo que está entre paréntesis acompañando el esfuerzo admisible, el factor de seguridad, la densidad de la velocidad de paso, son variables con VP, con la velocidad de paso. Entonces eso tiene que ser cero y de ahí podemos despejar la única incógnita que es VP. Esa velocidad de paso a la que se transmite la máxima potencia
es lo que se conoce como la velocidad óptima. Entonces vean que la velocidad óptima de una correa depende esencialmente de dos cosas: de su resistencia a la fatiga, o sea, ese esfuerzo admisible, y de su densidad. Entonces, en esencia, entre más liviana sea una correa y entre más resistente sea, mayor va a ser la velocidad a la que puede llevar su máxima potencia. O sea, una correa muy densa puede ser que sea muy resistente, pero no podemos ponerla a trabajar a una velocidad muy alta, porque si no, toda su potencial de llevar carga se va a ir en pelearse con las fuerzas de inercia. Si sustituimos ese valor de velocidad óptimo en la misma ecuación original de potencia, encontramos la potencia máxima. Y eso es un dato interesante, pero no muy relevante. Lo que sí es relevante es el concepto de velocidad óptima. Eso sí es algo a lo que uno quiere llegar. Sea que uno lo calcule si uno tiene los datos del material, o sea que se lo den. Muchas veces el fabricante de correa recomienda, dice, afirma explícitamente: esta es la velocidad de paso recomendada o esta es la óptima. Y si no, uno lo puede ver en los mismos cuadros, en las gráficas de rendimiento, en donde a mayor velocidad de paso, más potencia puede llevar, pero hasta un cierto límite. Por encima de cierta velocidad de paso, esa potencia va a ir empezando a bajar hasta volverse eventualmente cero. Entonces, eso es precisamente una de las razones por las que la velocidad de paso es un parámetro a la que hay que ponerle tanta atención en este contexto. Entonces, para utilizar los datos de manera directa de rendimiento de correas, las correas, recuerden, están hechas de hule y hay muchos diferentes diseños. No hay una manera matemática de aproximar su conocimiento. Uno requiere datos experimentales. En suma, uno requiere datos de catálogo del fabricante. Y hay tantos diseños, tantos materiales, tantas variantes, que esto es prácticamente indispensable. Entonces, no hay manera de ver un método universal de cálculo de resistencia de correas, pero uno sí puede aplicar alguno, por ejemplo, el que vamos a utilizar en el siguiente ejemplo, en donde se ven los factores de influencia conceptualmente, se ven los factores de influencia que seguramente en otros tipos de correa, que no son estas, las bandas V de hule de la serie ANSI en pulgadas, van a ser valores diferentes, van a ser tablas diferentes, pero los conceptos van a ser los mismos. Entonces, igual se pudo haber hecho este ejemplo con bandas V ANSI, como pudo haberse hecho con otro tipo de correas, por ejemplo, las correas métricas de la serie X o de la serie XT, que son también bandas V, pero tienen otro diseño y por supuesto otros factores de corrección, los mismos en concepto, pero el origen, digamos, las tablas y los mismos valores de esos factores de corrección son los especiales para esas correas, esos materiales y demás. Entonces, esta es la secuencia general que se va a seguir. En una lección posterior de repaso se va a detallar por separado del ejemplo cada uno de estos pasos. Si así ustedes lo quieren ver, lo mejor, a gusto personal, es aplicarlo directamente en un ejemplo. Entonces el requerimiento es este que ustedes ven acá. La polea menor es la que recibe la potencia a 1800 revoluciones por minuto. Se requiere una relación de transmisión de 3.33. El espacio está limitado, tanto hacia abajo como hacia arriba, o sea, no podemos acercar el motor a la máquina a menos de 14 pulgadas porque se estorban entre sí, y no podemos alejarlos más de 60 pulgadas porque empieza a ocupar demasiado espacio en el recinto donde está instalado. La potencia mecánica nominal
de entrada son esos 25 caballos y la correa, el sistema de correas que vamos a utilizar son precisamente las que acabamos de mencionar, ¿verdad? Las correas V, correa trapecial V, perdón, del sistema ANSI en pulgadas. La aplicación es, lo dicho, un motor eléctrico que mueve una bomba reciprocante para trasiego de combustible. Esto está asociado a un factor de servicio de 1.25. Lo que nos preguntan es qué correa es la que corresponde a esto y por supuesto eso también involucra escoger las poleas. Entonces, si uno no quiere empezar por sí solo asumiendo un tamaño, uno puede guiarse con algún dato de catálogo, una gráfica, una aplicación o simplemente fijarse en una aplicación similar. Entonces, eso puede ser un gráfico como este, en donde uno entra con la potencia de diseño, en este caso 25 caballos, y con la velocidad de rotación de la polea menor, en este caso 1800 revoluciones por minuto, que en este caso convergen dentro de esa área como anaranjada, que corresponde a correas tamaño B o tamaño BX. En este caso dijimos que vamos a usar de la serie clásica, entonces sería una correa tamaño B. Vean que pudimos haber escogido correa tamaño A o tamaño C arbitrariamente. Probablemente tamaño A no sea una buena idea. Seguramente no va a tener capacidad suficiente. Se van a tener que usar muchas correas tamaño A, digamos 10 o 12 o correas tamaño A, lo cual no es muy práctico. Pero también puede ser que si uno hubiera escogido una correa tamaño C, puede ser que sí pueda llevar la potencia, pero no se cumpla, por ejemplo, con el requerimiento de espacio, porque queda muy grande todo. El asunto es que no sabemos nada de eso todavía. En este momento estamos haciendo apenas una selección preliminar. Como es correa de hule, la velocidad de paso óptima es conocida, se puede calcular con las propiedades, pero es conocida y es de 4000 pies por minuto. Además, nos recomiendan que esa velocidad de paso esté por encima de 1000 pies por minuto para que no se esté reventando a cada rato y por debajo de 5000 pies por minuto, por encima de donde probablemente habrá problemas de resbalamiento. El asunto es que 4000 es lo óptimo, es donde estaríamos sacándole al máximo el jugo a la correa. Estamos aprovechando toda su capacidad, entonces tratamos de diseñar con esa velocidad en mente. Entonces, como la velocidad de rotación es fija, la única manera de lograr esa velocidad de paso, porque la velocidad de paso es radio de paso por velocidad de rotación, es variando o escogiendo el radio de la polea adecuado. Entonces, velocidad de paso entre velocidad de rotación nos da el radio de paso. Todos los numerillos que ustedes ven ahí son básicamente para acomodar unidades y resulta en que la polea menor tendría que tener más o menos 8 pulgadas y media de diámetro. La polea mayor tiene que ser exactamente 3.33 veces la polea menor, porque eso es precisamente la relación de transmisión. Entonces, idealmente, si pudiéramos nosotros mandar a fabricar la polea que nosotros querramos para llegarle a esa velocidad de paso, entonces sería una polea menor de 8.49 pulgadas de diámetro de paso y una polea mayor de 28.27 pulgadas de diámetro de paso. Eso se puede hacer, pero por lo general no vale la pena mandar a hacer a la medida poleas, por cuestión de tiempo de entrega y por cuestión de conveniencia del repuesto. Entonces hay que escoger de los ya disponibles, de los que se fabrican genéricos. Y como pueden ver en tamaño B, no hay de 8 pulgadas y media y tampoco hay de el otro tamaño de 25.27 pulgadas. Hay otros tamaños, entonces uno no puede simplemente redondear a los más cercanos, eso no siempre da buenos resultados porque, ojo, que la velocidad óptima es
una preferencia, pero el requerimiento es la relación de transmisión. Entonces, uno tiene que probar a ver cuál da el mejor resultado. Entonces uno hace algunas pruebas ahí, uno itera un poquito, a ver qué combinación de los diámetros disponibles da una relación de transmisión buena, lo más cercano los diámetros a los diámetros óptimos. Entonces en este caso una buena alternativa es un diámetro mayor de 25 pulgadas y un diámetro menor de 7.4 pulgadas. Ellos sí están en la lista y la relación de transmisión no es de 3.33, pero el porcentaje de error es relativamente bajo. Entonces, si lo calculan directamente utilizando esa aproximación, esa ecuación, ven que el porcentaje de error es relativamente bajo, es de más 1.5%, que si no tienen referencia o un requerimiento especial, entonces una posibilidad es comparar ese dato con los límites convencionales que aparecen ahí de menos 2.5% a más 5%, que es una recomendación genérica. Obviamente ustedes tienen un requerimiento especial, pues le hacen caso al requerimiento, no a ese límite convencional. Pero si lo aplicamos, en este caso estamos bien. Siguiente aspecto que tenemos que revisar es la distancia entre centros. El espacio disponible nos decía que teníamos que mantener la distancia entre centros entre 14 pulgadas y 60 pulgadas. Pero además hay otra recomendación adicional, que es que para evitar que el ángulo de contacto sea muy pequeño en la polea menor, se recomienda que la distancia entre centros sea mayor que el diámetro de la polea mayor. Y también para que no haya latigueo, porque están muy lejos una polea de otra, entonces latiguea la correa, entonces que la distancia entre centros sea menor a 3 veces la suma de diámetros. Entonces, esa regla, si la convertimos a números como con las condiciones que tenemos acá, sería que esa distancia entre centros tiene que estar entre 25 pulgadas y 97 pulgadas. Pero no es solo eso, recuerden que son las dos cosas, hay que cumplir con ese requerimiento y además el del espacio disponible. Entonces, para que se cumplan las dos inecuaciones, la distancia entre centros tiene que estar entre 25 y 60. Entonces, dentro de ese ámbito es en donde tenemos que tener nuestra distancia entre centros, que nosotros podemos escogerla arbitrariamente. Eso sí, la distancia entre centros que nosotros escojamos va a resultar en una cierta longitud de paso. Y no cualquier longitud de paso, tiene que ser una longitud de paso tal que la longitud nominal de correa sea una que exista. Entonces, como punto de partida, nosotros decimos, bueno, supongamos arbitrariamente una distancia entre centros dentro de los límites que acabamos de poner, razonable, a ver qué longitud nominal nos resulta, a ver si es algo que existe o no. Entonces, suponemos distancia entre centros de 30 pulgadas y sustituimos en la ecuación de longitud de paso con todo y factor de corrección de delta L los datos correspondientes de 7.4 pulgadas y 25 pulgadas. Entonces, eso nos dice que la longitud nominal, si existe, para esas condiciones debería ser de 111,6 pulgadas. Perdón. Eso no existe. Es una longitud un poco rara. Y si nos vamos a catálogos o a listas de correas como esta, vemos que para tamaño B 111,6 no existe, pero sí hay 105, 112, 120. Y el más cercano obviamente es 112. Entonces, como esa es la longitud que vamos a escoger, entonces, como
escogimos 112, pero la distancia entre centros que usamos era una que resultaba en 111.6, eso quiere decir que donde yo instale la correa de longitud nominal 112, la distancia entre centros va a ser un poquito más grande. ¿Cuánto más grande? No mucho, pero simplemente para averiguarlo reutilizamos la ecuación, dejando como incógnita ahora C sub 0 y como conocido la longitud nominal, que en este caso es 112. Nuevamente, despejamos para distancia entre centros, que es más o menos 30 pulgadas y casi un cuarto más. Entonces, como ven, en este caso no cambió mucho. Todavía estamos dentro de los límites que nos habíamos fijado. Era menos de 60 pulgadas, más de 25. Entonces estamos bien. Entonces, como la correa está completamente seleccionada, es una correa B112, ya podemos evaluar si puede llevar o no esa potencia. Estas correas lo que usan es datos experimentales de potencia nominal y se les aplican estos factores de corrección. Un factor de corrección por ángulo de contacto, otro por longitud y otro que es el factor de servicio, que es una especie de factor de sobrecarga. Entonces, punto de partida es la potencia nominal y eso nos va a llevar a una potencia corregida. Esa potencia corregida es la que tenemos que ver si es mayor o es menor que la potencia de trabajo, que eran los 22.5 caballos que teníamos antes. Entonces, empezamos por la potencia nominal y eso sería entrar a un catálogo o a un cuadro o una gráfica o una aplicación que nos diga según la polea en que se monta la correa y según la velocidad de paso, cuánta potencia puede llevar. Entonces acá pueden ver que estamos en tamaño B y en una polea de 7.4 pulgadas de diámetro, que corresponde a la última fila de los datos de la polea B. De ahí nos tenemos que mover a la columna que tenga la velocidad de paso que nosotros tenemos en esa transmisión. Entonces, para empezar, ocupamos calcular esa velocidad de paso. No la tenemos todavía, pero sí tenemos la velocidad de rotación y sí tenemos el diámetro de la polea en que está montado. Entonces, lo cierto es que va a ser alguna potencia de ese cuadro. Entonces, la velocidad de paso sería simplemente omega por radio de paso, con el ajuste de las unidades correspondiente, ¿verdad? Para radianes y pies, que son 3.500 pies por minuto. Entonces, hay que interpolar de entre las tercera y cuarta columna de las velocidades de paso, porque solo tenemos potencia para tamaño B, 7 pulgadas y más, para 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 pies por minuto. Y tenemos 3500, hay que interpolar. Haciendo esa interpolación, entonces nos da 4.74 caballos la potencia nominal. Pasamos a los factores de corrección. Entonces, para el de ángulo de contacto, ocupamos saber el ángulo de contacto. Como todo está definido, distancia entre centros, radios de paso, podemos calcular beta y por ende ángulo de contacto mínimo, que sería 180 menos 2 beta, que nos da ese dato de 146 grados. Entonces, este ángulo de contacto es el que nos dice cuánto vale ese factor de corrección a través de datos experimentales. Entonces, como pueden ver, casi tenemos el dato ahí para 145 grados. El factor de ángulo de contacto es de 0.91, pero tenemos el dato para 148. Entonces se puede interpolar nuevamente para 146. Este factor de corrección lo que trata de tomar en cuenta es que si el ángulo de contacto es muy grande o muy pequeño, entonces vamos a tener más daño por flexión
o más daño por deslizamiento. Eso es lo que intenta tomar en cuenta este factor. Entonces, interpolando para ese valor da aproximadamente 0.9. Después, el otro factor pendiente era el de longitud. Como recordarán, la longitud nominal era de 112. Entonces, para tamaño B, que es la segunda columna que ustedes ven ahí, para tamaño B, en la quinta fila, ven que está contenido de 105 a 120 pulgadas de longitud nominal, le corresponde un factor KL de 1.05. Entonces, tamaño B, longitud de 112, o sea, entre 105 y 120, factor KL es 1.05. Con eso y el dato de entrada que nos hayan dado del factor de servicio, ¿verdad?, que era esa pequeña sobrecarga de 25%, entonces se puede evaluar la potencia corregida. Entonces, sustituyendo los datos conocidos hasta el momento, nos da que esa correa puede llevar 3.63 caballos. Esto es bastante por debajo de los 25 caballos que habíamos dicho que era el requisito, pero eso no es problema. Eso sería si fuera una sola correa. Podemos usar muchas correas. Tal vez no sería bueno usar demasiadas, como 10 o 12 o 16, pero sí podemos usar múltiples, 3 o 5 o 6 o lo que sea. Entonces, simplemente se tiene que usar múltiples correas. Entonces, tomamos la potencia que se requiere transmitir, en este caso son 25 caballos, entre la que cada correa puede transmitir y numéricamente nos da 689. Obviamente se redondea al entero mayor. Aunque hubiera dado 6.1, hay que redondear al entero mayor. En este caso son 7. Entonces, esto es una solución válida. Si, por ejemplo, les está costando mucho conseguir a alguien que les venda una polea con 7 ranuras, o duran mucho en traerlo o lo que sea, pues pueden simplificar un poco el sistema. Pueden decir, bueno, esta correa no aguanta, pero puedo usar una correa más gruesa que va a llevar más potencia. Entonces, por ejemplo, se podría migrar uno a tamaño C. Eso sí, hay que recalcular todo, ¿verdad? Y sobre todo puede ser que tamaño C termine demandando más espacio. Si está dentro de los límites, perfecto. Si no, pues habrá que complicarse la vida, ya sea con 7 correas o simplemente usar otro tipo de correa. Ni siquiera la serie ANSI V clásica en pulgadas, sino usar otro tipo, que sea otro material, otras poleas, simplemente otro tipo de correa. Eso no es lo último es la tensión inicial correcta. Entonces, como pueden ver acá, todas las ecuaciones de deslizamiento y de resistencia se pueden consolidar en una sola, que es este resultado que ustedes ven aquí, que es que la tensión inicial es la potencia entre la velocidad de paso por el número de correas por esas agrupaciones que ustedes ven ahí, que son la componente centrífuga, W por velocidad de paso al cuadrado entre G, y la componente de fricción, que es todo lo que está dentro de esos paréntesis. En todo caso, si nada más sustituyen los datos con los que se cuentan y adicionalmente ponen el factor de polea, el factor de fricción y el peso de la correa, como viene ahí para ese tamaño de correa, entonces se pueden sustituir en la ecuación y resulta en que esa es la tensión que debe llevar cada correa individualmente. O sea, cada una de esas 7 correas, cada una de ellas solita, debe tener su propia tensión inicial de más o menos 32 libras. Entonces, con eso queda completamente especificada la correa
y ustedes obviamente se merecerían entonces un café.